Bien gozosos porque somos parte de su iglesia. Amén. Y la iglesia es la luz del mundo y la sal de esta tierra. Y eso es algo que debe darnos siempre mucho gozo, de que mientras más veamos caos en la sociedad, más la iglesia brilla. Y más su evangelio está avanzando. Su evangelio, decía el apóstol Pablo, no está preso, sino que su palabra corre y sigue adelante. Así que, querida iglesia, reciban por favor este saludo de parte de nuestras iglesias, Harvest México, allá en la ciudad. Si un día van, por favor, visítenos. Ya el pastor Saúl les dará datos de nuestra congregación. Si es que van un día a la Ciudad de México, por favor visítenos, nos dará mucho gusto tenerlos por allá. Muy bien, querida iglesia, vamos a platicar un poco acerca de la palabra de nuestro querido Señor Jesucristo. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que es muy importante, como todos los temas de la Biblia. Es un tema muy importante y vamos a hablar un poquito acerca, y el título que le puse es El ánimo, un bálsamo necesario. ¿Cuántos de nosotros creemos que la iglesia siempre tiene que estar animada? Todos creemos que la iglesia debe estar animada, pero en la realidad puede pasar algo diferente. O en la realidad las circunstancias de este mundo, los problemas de la vida pueden traer dificultades a nosotros como cristianos o como miembros de la iglesia, pero debemos aprender todos nosotros, saber que el Señor nos ha capacitado para estar siempre gozosos. La Biblia dice, estar siempre gozosos, pero también el apóstol Pablo viene y dice, regocijaos en el Señor siempre. El Salmo 100 dice, venid a servir al Señor con alegría, y todo eso se oye muy bonito, pero ¿cómo le hacemos? El ser animado simple y sencillamente es que nos den una palmadita y nos digan, échale ganas. El día de hoy vamos a ver cómo el Señor estructuró la manera en que el cristiano, el creyente, puede caminar de una manera animada en este mundo. La palabra del Señor en Hebreos 12 dice que debemos correr la carrera puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de vuestra fe. De tal modo que la primera instrucción que el Señor le da al creyente es que tenemos una gran nube de testigos y que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y debemos correr la carrera de la fe. O sea que cuando tú y yo recibimos al Señor, estamos en una carrera. No es una carrera de velocidad, todos lo sabemos, es una carrera de resistencia. Es una carrera que se tiene que correr con tenis, no con tacones. A ver, hermanas, ¿cuántas de ustedes han corrido una carrera con tacones? Si cuando corren para alcanzar el camión, se cansan. Imagínense correr una carrera, queridas hermanas, sin los zapatos adecuados. Pero qué bendición que el Señor nos ha dado su palabra para que nosotros podamos caminar en este mundo de una manera animada. Y cuando hablo del ánimo, no me estoy refiriendo a que seamos optimistas. Una cosa es ser optimista y otra cosa es tener fe. Nosotros los cristianos tenemos fe porque hemos oído la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. De tal manera que yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo sabes que Dios es bueno? Para que veamos que no tenemos pensamientos optimistas, ¿Cómo sabes que Dios es bueno? Porque su palabra lo dice. ¿Cómo sabes que Dios es fiel? Porque su palabra lo dice. ¿Cómo sabes que Dios es bondadoso y lleno de misericordia? Porque su palabra lo dice. De tal modo que si la palabra no lo dijera, nosotros no lo sabríamos. Pero la fe viene por el oír. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver. Y para que haya una certeza, primero alguien te tiene que decir. Saulito me dijo, perdónenme, así le digo. El pastor Saúl me dijo, oye, ¿cómo ves si predicas? Y yo le dije, está bien, predico el domingo. Él tenía la certeza de que yo le dije que sí venía. Y no vino y, yo tengo fe de que voy, venga. Tengo fe de que voy, llegue. Tengo fe de que traiga su guitarra. No.
Él ya tenía la certeza por algo que se le dijo. Nosotros los cristianos no decimos, ay, ojalá Dios, ojalá Dios. No, decimos, sé que el Señor lo hará porque lo dice en su palabra. Y esa es la fe, la certeza y la convicción. Nosotros los cristianos caminamos por convicción. No es tanto un asunto de creencias. Creemos en algo, sí, pero toda la gente cree en Dios. O la mayoría de la gente cree en Dios. Pero la pregunta es, ¿estás convencido? ¿Tienes convicciones de que Jesús es el Señor? ¿De que Él es tu Salvador? ¿Tienes convicciones de que Él regresará? Y estamos en la espera de que Él regrese por la convicción que tenemos. La vida del cristiano es una vida de convicciones. Y eso es lo que nos hace vivir de cierto modo. Porque estamos convencidos. De tal modo, querida iglesia, que nosotros debemos aprender a saber de dónde y cómo proviene el ánimo a nuestras vidas. No son pensamientos positivos, son convicciones que vienen de la palabra de Dios. Así que quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Hechos, Hechos 20. Hechos capítulo 20, y vamos a leer ahí del versículo 1 al 12 de lo que dice la palabra del Señor. Hechos 20, del 1 al 12. ¿Lo tienes? El libro de Hechos es un libro, muchos le llaman que es un libro histórico, pero realmente lo que tiene el libro de Hechos son dos tesoros grandiosos. Número 1, nos muestra la propagación de Cristo, y número 2, trae fotografías extraordinarias de la vida de iglesia práctica. Cómo es que se debe de vivir, o cómo se vivía en esta iglesia primitiva, como muchos le conocen. Esta iglesia que no tenía pantallas, no tenía luces, no tenía guitarras, no tenía micrófonos, pero ha sido la iglesia que más ha impactado al mundo. ¿Por qué? Porque esta iglesia estaba cimentada bajo 4 pilares extraordinarios, y el primer pilar es que perseveraban en la enseñanza de la Biblia. Y cuando nosotros vemos todo el libro de Hechos, nos vamos a dar cuenta de esas dos cosas: que Cristo se estaba propagando, y que también está ahí las fotografías de la practicidad de la iglesia. Hoy, el día de hoy, vamos a ver una foto de lo que la iglesia, o cómo es la iglesia en la práctica, y cómo de ahí va a venir el ánimo para cada uno de nosotros. ¿Lo tienes? Hechos 20, del 1 al 12. Dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos. ¿Cuál alboroto? Versículos atrás, Pablo llega a una ciudad que se llama Éfeso, que era como el Catemaco de ese tiempo, porque había un montón de brujería, un montón de magos, de hechiceros. Pero llega el apóstol Pablo y comienza a predicar el evangelio del Señor, y muchas de estas personas que practicaban la hechicería recibieron al Señor. Y entonces había también personas que hacían artífices de la diosa Diana. Y cuando se dieron cuenta que mucha gente estaba dejando todo eso y siguiendo a Cristo, los comerciantes que obtenían ganancia de eso se levantaron en contra de los discípulos, sobre todo en contra de Pablo. Y dice la Biblia que se hizo un alboroto no pequeño. Teniendo el contexto, sigamos leyendo. Dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente.
y alargó el discurso hasta la medianoche. Y habiendo muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente, ¿qué? Consolados. Grandemente consolados. Querida iglesia, si hay algo que el apóstol Pablo hacía era confirmar a las iglesias. Y la palabra confirmar también es un asunto de animar, de hacerles entender a las iglesias que lo que habían creído era el fundamento claro. Y esto es lo que nosotros siempre buscamos hacer: confirmar o animar a las iglesias, haciéndoles saber que el fundamento en donde ustedes echaron los cimientos es un fundamento firme y sólido, el cual es Cristo. Lo que el apóstol Pablo siempre hacía era llegar y empezaba a animar a la iglesia, siempre haciéndoles ver que el fundamento claro es Cristo y la iglesia. Y esto es algo que todos nosotros nunca debemos olvidar. Necesitamos todos entender cuál es la hermosura y la gloria de Cristo, y que como iglesia tenemos el más elevado mensaje de todos. El mensaje más elevado que todos podemos tener como iglesia es Cristo y la cruz. No hay otro mensaje más elevado que Cristo y la cruz. El apóstol Pablo en Corinto lo dice. Dice que él llegó a Corinto y que iba con temor y temblor, porque los corintios estaban pidiendo sabiduría. Los corintios estaban pidiendo revelación y muchas cosas, pero llega el apóstol Pablo y les dice: yo no me propuse saber cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y este es el fundamento que todos nosotros debemos entender que tenemos. Tú y yo hemos sido llamados por el Señor, y ahora Cristo vive en nosotros. Amén. Aleluya, esa es una gran bendición. Y cuando dice que Cristo vive en nosotros, quiere decir que todo lo que Cristo es, todas sus riquezas, están en nosotros. Y esta es una gran bendición. Es la bendición más grande que el cristiano puede tener. Y todos nosotros quisiéramos que el camino del creyente fuera color de rosa, ¿o no? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Todos dicen amén, sí. Todos quisiéramos que fuera color de rosa el camino del cristiano, pero no. La Biblia dice que el Señor nos los dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y confiar es un asunto, querida iglesia, de estar siempre animados y confirmados en el Señor. Por lo tanto, no estamos exentos de que pasen situaciones en nuestras vidas. Absolutamente nadie de nosotros está exento, o que sea el consentido de Dios, o que diga: a mí nunca me va a pasar porque yo predico la palabra. Por supuesto que no. Nadie está exento de pasar por diferentes circunstancias. Por lo tanto, nadie está exento de desanimarse. ¿Alguno se ha desanimado alguna vez? Sí, gloria a Dios. Una vez fui a una iglesia y les hice la misma pregunta y nadie contestó. Y yo me senté y dije: ustedes predíquenme, que yo necesito oírlos. ¿Cómo le hacen? Pero es importante, amada iglesia, el saber lo que dijo el Señor. ¿Te acuerdas de la parábola o de la relación que Él hace cuando dice: les diría que es semejante al reino? Es semejante a un hombre que, escuchando la palabra de Dios y haciéndola, dice que cimentó su hogar sobre la roca. ¿Se acuerdan de esa parte? Sí. Y otro que escuchaba pero no la hacía, cimentó sobre la arena. Y dice: y vinieron los mismos vientos, los mismos lluvias, las mismas aguas. Lo mismo le vino tanto al que edificó en la roca como al que edificó en la arena. Los mismos problemas. ¿Cuál es la diferencia? En dónde estamos parados y quién es nuestro Dios. Es la diferencia, querida iglesia, y que el Señor nos ha capacitado para poder salir adelante. Por eso se los dije al inicio que el Señor dice:
que debemos poner nuestra mirada o nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Bien, antes de pasar al primer punto, querida iglesia, acompáñenme a Hebreos 12, para que veamos la importancia de esto. Hebreos 12, capítulo 1. Hebreos 12, capítulo 1. ¿Lo tienes? Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, ¿cómo? Con paciencia. A ver, ¿cómo iglesia? ¿Cómo tienes que correr? Con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que sigue tiene que estar subrayado en tu Biblia. Dice, considerar. ¿Qué quiere decir la palabra considerar? Tomar presente, tomar en cuenta, sentarte y pensar. Dice, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos. ¿Y qué dice? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Puestos los ojos en Jesús, no en el pastor. Ay, viste que el pastor no me saludó. Ay, qué desanimado estoy. Ya por eso no voy. Viste que Toño me invitó a su casa y ni me abrió. Ay, y empezamos así, poniendo nuestros ojos en otros lados. Y empieza a entrar el desánimo y el desánimo a nuestra vida cuando la Biblia es bien clara y dice, tienes que correr la carrera, número 1, con paciencia, y número 2, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Así es. Si no fuera así, querida iglesia, el Señor no hubiera podido llegar a la cruz. ¿Has visto cómo eran sus discípulos del Señor? Sí. ¿Cómo eran? Algo así como nosotros. Algo así como nosotros. ¿Cómo eran los discípulos del Señor? Hacemos un pequeño análisis de los discípulos del Señor. Hagan de cuenta que nosotros todos somos aquellos que van a dar la aprobación si los discípulos califican para ser discípulos del Señor, ¿sale? Los hermanos, ¿qué creen? Que me llegó el currículum de Pedro. Dice, se cree más que los demás, aunque todos estos te negaren, yo jamás te negaré. Negó al Señor. Antes de cuando cantara el gallo, no solo lo negó, sino que también maldijo. Sacó una espada y quería echarse al soldado. Gracias a los reflejos felinos del soldado, nada más le cortó la oreja. ¿Cómo ven? ¿Lo aceptamos? No. Hijos de Zebedeo, llamados también los hijos del trueno, oraron para que descendiera fuego del cielo y consumiera a aquellos que no los aceptaron. ¿Cómo ven? Aparte su mamá los llevó con el Señor y les dijo, ay, pon a tu hijo, a uno de mis hijos a tu derecha y otro a la izquierda. Queremos que les des un hueso a mis hijos. ¿Lo aceptamos? Pero el Señor viene y dice, lo vil y menospreciado escogí yo para avergonzar a lo fuerte. Y cuando nosotros entendemos eso, que por eso tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, no en los demás, entonces puede ser nuestro ánimo llevado adelante. ¿Por qué? Porque estamos considerando a nuestro querido Señor. Regresemos a Hechos 20, por favor. Hechos 20. Así que quiero decirte, querida iglesia, que el ánimo no va a llegar de una manera sobrenatural, o no va a llegar el pastor y te va a dar una palmadita y te va a decir échale ganas, o no vas a estar esperando, ay Dios dame un sueño para que yo esté bien animado, ay Señor haz esto para que me anime. Así no llega el ánimo de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. La palabra del Señor nos muestra que el ánimo es un asunto que también tiene que ver con tu voluntad. Que el Señor batalla con el ser humano es con nuestra voluntad.
Por eso viene Pablo y le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Y este asunto de avivar el fuego es un llamado a nuestra voluntad. Y de acuerdo a lo que leímos, querida iglesia, el ánimo, y este es nuestro primer punto, el ánimo va a llegar a través de la exhortación. Vayamos a ver ahí en Hechos 20, y leamos el versículo del 1 al 2. ¿Lo tienes? Dice: después que cesó el alboroto, hubo un alboroto en donde todo el pueblo quería acabar con los judíos, quería acabar con los discípulos, quería acabar con Pablo, lo querían apedrear, lo querían sacar, lo querían linchar. Imagínate cómo estaba la iglesia en este momento, asustada. Muchos tal vez se desanimaron, otros dijeron: ¿saben qué? Mejor ahí nos vemos, en qué problema estamos metidos. Pero dice la Biblia que después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos, ¿qué dice? Exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Querida iglesia, tenemos que ver que el apóstol Pablo lo primero que hacía siempre que había una situación, y tú puedes leer sus cartas y puedes leer el libro de Hechos, siempre que había una situación así, lo primero que hacía era exhortar a aquellos que lo seguían o a sus discípulos. ¿Y qué quiere decir la palabra exhortación? Simple y sencillamente la palabra exhortación es animar. ¿Animar a qué? Animar, dice el diccionario, que la palabra exhortar significa animar o incitar a otra persona a actuar de cierta forma. Y viene el apóstol Pablo, y Pablo era un exhortador de primera. Viene en Romanos 12 y dice: os ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Y empezamos a encontrar muchísimas exhortaciones de parte del apóstol Pablo a sus discípulos, a todos aquellos que creían, porque él sabía perfectamente, querida iglesia, que el ánimo viene no de manera sobrenatural, sino exhortar. ¿Y exhortando con qué? Con la palabra de Dios, con la palabra de verdad. Por eso dice la Biblia ahí en el versículo 2 que él exhortaba con abundancia de palabra. Y no solamente lo exhortaba, sino veamos cómo este hombre era un hombre lleno del Señor, porque no solamente exhortaba, sino que también abrazaba a todos aquellos que estaban con él. De tal manera, iglesia, que el apóstol Pablo, cuando había una situación difícil, él lo primero que pensaba era en cuidar el corazón de los demás. No hay mejor exhortación que cuidar el corazón y pastorear el corazón de los demás. Y el apóstol Pablo lo tenía claramente. Y él se la pasaba cuidando el corazón. Y esta es la mejor exhortación. Exhortar no es échale ganas, o la regaste, o mira nada más, ahora todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Eso no es exhortar, porque lejos de animar a la gente a que siga buscando al Señor, lo estás acabando. Tenemos que primero, para exhortar, aprender a pastorear el corazón de la gente. Y pastorear significa cuidar con ternura. Por eso el apóstol Pablo dice: yo he sido un padre para ustedes, un padre que marca la línea hacia dónde tienen que ir, pero dice: también he sido una nodriza. Y la palabra nodriza quiere decir aquella que amamanta con ternura. De tal modo que el apóstol Pablo era el padre que guiaba, pero era también como una nodriza que cuidaba con ternura a la iglesia. De tal modo, amado familia, que el ánimo no va a venir cuando le digas a tu esposo y que tu esposo te diga: no tengo para la renta. Ay, pues échale ganas, ya verás. O a ver cómo le haces, hermano, es tu bronca, tú eres el varón, ¿no? Órale. No, viene de un asunto de decir: mira mi amorcito chiquito, precioso panquecito de chocolate. Desde ahí ya lo estás pastoreando, ya el esposo dice: tienes mi atención. Verás que el Señor nos lleva adelante. Amén. Y eso, ustedes mujeres tienen mucho de eso, que nos hace falta a nosotros. Nosotros somos bien preocupones, pero ustedes tienen mucho el asunto de recordarnos quién es el Señor. Y el apóstol Pablo venía y exhortaba
porque él sabía que el desánimo podía llegar en cualquier momento. Miren, acompáñenme al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, por favor, para que veamos un poquito este asunto de la importancia en que tenemos que ser exhortados y cómo. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer de Reyes, capítulo 19. Vamos a ver un poquito a Elías. Este capítulo habla de un evento glorioso que tuvo Elías como siervo de Dios. Dice que él vio a unos profetas de Baal, que este Baal que era un demonio, y estaban queriéndole ofrecer, y decían que Baal era Dios, y llega Elías y dice: no, él no es Dios, es más, vamos a hacer algo, pongamos una ofrenda, y quien haga descender primero fuego del cielo, ese va a ser Dios. ¿Te acuerdas de esa historia? Y entonces dice la Biblia que Elías todavía armó el altar y puso una zanja y puso agua y descendió el fuego y hasta consumió el agua, etcétera, etcétera. Y todo el pueblo dijo: solo Jehová es Dios, aleluya, gloria a Dios. Y entonces Elías, todo así empoderado y todo, dijo: órale, vamos a acabar con todos ellos. Y acabó con eso, un momento tan glorioso. Y en los siguientes minutos, siguientes horas, Jezabel le manda un mensajero a Elías y le dice: así dice Jezabel, mañana a esta misma hora te va a hacer lo mismo que tú les hiciste a ellos. ¿Te acuerdas? Fíjense cómo de un momento tan glorioso, ¡pum!, es la vida del creyente. A veces está bien y de repente el Señor le trae alguna prueba o le trae alguna situación en donde todos nosotros debemos aprender a crecer en medio de esa situación. Vamos ahí a Hebreos, a primer libro de Reyes 19. Versículos del 4 al 8. Ya te platiqué un poquito la historia. Está hablando de Elías. Dice: y él se fue por el desierto un día. O sea, salió Elías huyendo. Se fue un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿A cuántos les ha pasado esto alguna vez? Que dicen: ya, ¿no? Ya. Y viene Elías, un hombre fuerte, un hombre de Dios, un siervo de Dios, y viene y le dice: basta ya. Dice, versículo 5: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió, bebió y volvió a dormirse. O sea, estaba bien deprimido el amigo, ¿no? Así que como cuando a ti y a mí nos pasa que no queremos pararnos, ¿verdad? Dice el 7: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: chiquito, papacito, pobrecito, ¿cómo sufres, papá? No te preocupes. ¿Le dijo eso? No. ¿Qué le dijo? Levántate y come, porque largo camino te resta. O sea, no me hagas panchos. Come, levántate y sígueme. ¿Sí? Porque largo camino te resta. Y fíjate lo que dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Todos sabemos que el 40 es un número de prueba, y estar en el desierto es prueba. De tal modo que viene el Señor y le dice: a ver, Elías, te calmas, por favor, come. ¿Qué tienes que comer? Ahí comió su pancito, pero ahora nosotros, mira, comemos de su palabra. Bebe, ¿qué bebemos? Su palabra. Y no hagas panchos, Moisés. Cálmate, no hagas panchos y síguele para adelante, porque te resta un largo camino. Pero la bendición más grande, querida iglesia, es que en esos 40 días y 40 noches que Elías iba caminando en el desierto, el Señor iba tratando con él. ¿Y cómo lo sé? Si la Biblia no lo dice, ¿cómo lo sé? Fíjate lo que dice en el 8: fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. ¿Sabes qué pasó en Horeb? Hay un evento ahí muy claro en Horeb que nos encanta. ¿Sabes qué pasó? Amén, gloria a Dios, hermano. Había una zarza. ¿Y qué pasó en la zarza? ¿Te acuerdas de la historia? ¿Qué pasó? El Señor le habló a Moisés en Horeb, y dice que Elías lo mandó ahí
Por lo tanto, ese monte simboliza donde Dios habla. Fíjate, desanimado, comió, se fortaleció, va a la prueba y lo manda a Horeb, el monte de Dios. Versículo 9. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y ve qué glorioso. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y ve la respuesta, ve lo que produce cuando entendemos de dónde puede venir el ánimo, de la exhortación que Dios nos da. No vino de una manera sobrenatural, vino de una exhortación que el ángel le dio: levántate y come, y sigue caminando, que te resta todavía mucho tiempo. Y dice Elías, y vino la palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios. Amén. Amén. ¿Te das cuenta de lo que hace la exhortación? Te ayuda a entender que tienes que seguir caminando, que tenemos que seguir adelante. La palabra de Dios en Hebreos dice que nosotros somos de los que no vuelven atrás. Y la palabra Hebreos quiere decir los que atraviesan o los que cruzan al otro lado. Y los mexicanos diríamos: echarnos para atrás ni para tomar vuelo. A eso diríamos los mexicanos. Y nosotros los cristianos debemos entender eso, que el ánimo no va a llegar con un asunto sobrenatural, sino con un asunto de exhortación, de que me esté animando con todo lo que la palabra dice. Regresemos a Hechos 20, por favor. Regresemos a Hechos 20. De tal modo, querida iglesia, que el ánimo no solamente va a llegar cuando somos exhortados, sino que también el ánimo va a llegar a través de la comunión con la iglesia. Vayamos al versículo del 3 al 6 de Hechos 20. Versículos del 3 al 6. Dice: después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. ¿Y qué dice? Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco, y el segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados 2 días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Amada iglesia, el apóstol Pablo nunca estuvo solo, ¿o sí? A ver, los estudiosos de la Biblia de aquí de la iglesia, ¿cuándo estuvo solo Pablo? En la cárcel, en prisión. En prisión podría ser uno, pero era no porque él quisiera, sino era un asunto que tenía que estar así. Pero cuando él estuvo en su ministerio predicando, ¿cuántas veces estuvo solo? Ninguna. ¿Por qué? Porque el Señor no diseñó el ministerio, o no te diseñó a ti, no te salvó a ti ni a mí para que estuviéramos solos. Él diseñó esta preciosa salvación para que la iglesia sea edificada. Amén. Aquella persona que diga: yo soy cristiano pero quiero estar solo, yo soy cristiano pero lo veo por Face, y lo mismo que hacen allá lo hago yo en mi casa, y yo solito, ¿para qué voy a reunirme? Qué flojera, mejor lo vemos. Todas aquellas personas que dicen ser cristianos y piensan así, están destinados a fracasar. Tarde o temprano se van a desanimar, tarde o temprano van a dejar a un lado el Evangelio, tarde o temprano van a dejar de leer la Biblia, tarde o temprano van a dejar de tener oración. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es muy clara, y el apóstol Pablo aún lo dice, que no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que Pablo siempre estaba rodeado de gente, es porque él sabía que las circunstancias de la vida lo podían desanimar en algún momento, y él necesitaba que otros lo animaran. Y todos siempre vemos al apóstol Pablo aquí el apóstol Pablo, qué bárbaro. Pero si hay alguien que tenía el por qué desanimarse, era él. Y te voy a poner así el ejemplo.
Si tú empiezas a estudiar todas las cartas que él escribió a todas las iglesias que él plantó, en todas las iglesias que él plantó había broncas, ¿sí o no? La iglesia de Corinto, y planté la iglesia de Corinto, no hombre, pues la iglesia de Corinto, pobres, carnales, divididos, estaban haciendo un montón de cosas, se bautizaban por los muertos, hacían un montón de cosas. La iglesia en Galacia, ¿cómo estaba? También decían, ¿quién los fascinó? Empezaron bien por el espíritu, ahora están por la carne. ¿Quién les enseñó un evangelio diferente? Y si empezamos a ver todas las iglesias, el apóstol Pablo tenía motivos por los cuales desanimarse, pero él nunca se desanimó, porque nunca estuvo solo y porque sabía perfectamente a qué había sido llamado. Así es. Y esto es lo que te va a sostener como cristiano. Y es lo que te va a sostener en tu ministerio, que tengas claridad, una claridad perfecta de saber a qué has sido llamado por Dios. Cuando tú sabes por qué Dios te llamó, vas a seguir firme, Amén. adelante, Amén. con situaciones sí, pero vas a seguir adelante. Y es la recomendación del apóstol Pablo ahí en 2 Timoteo 2:22, que le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, ¿te acuerdas? Y dice, huye. Mira, hermanos, hay cosas que puedes afrontar como cristianos y hay otras que tienes que echarte a correr. Nada de que te ato y yo te reprendo, mayor es el que está en mí. No, huye de las pasiones juveniles. Y luego le dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Amén. Nada de que voy con dona Chonita, la señora ahí, pues no es cristiana, pero vieras que me da unos consejos de buenos. ¿A poco? ¿Qué consejos te da? Pues que ya dejé al marido y vieras cómo me oye y me dice, y voy con mis cuates. ¿En serio estás buscando ahí? Cuando la Biblia pone, o el Señor formó a su iglesia, que es lo más hermoso que puede haber. Amén. Y el ánimo va a llegar cuando hay comunión entre ustedes. Si no hay comunión, si quieren exaltar al Señor en verdad, necesita haber comunión. Te platiqué hace un momento de la iglesia en Hechos, que fue de la iglesia que más impactó al mundo entero, porque tenía 4 columnas. Abre tu libro en Hechos 2:42. Y estas 4 columnas tenemos, o la iglesia debe de entenderlas claramente y debemos de atesorarlas, guardarlas y protegerlas. Hechos 2:42 es cuando justo la iglesia comenzaba. Y es lo que más el Señor bendice. ¿Ya lo tienes? Hechos 2:42. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿como cuántos? 3,000 personas. ¡Qué bendición! Como 3,000 personas. Fíjate lo que hacían. Y perseveraban. ¿Qué quiere decir la palabra perseverar? Ser constantes. Y perseveraban, número 1 es la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Primera de Juan 1 dice, lo que era desde el principio, lo que vieron nuestros ojos, los que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, esto os anunciamos. ¿A qué se refiere? A Cristo y a este crucificado, porque esa es la verdadera comunión. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y luego dice, y en la comunión unos con otros. Esto quiere decir, querida iglesia, que si no perseveramos primero en la doctrina de los apóstoles, en ver quién es Cristo, en la preciosidad de Cristo, en la obra maravillosa de Cristo y en Cristo como el Espíritu vivificante, no va a haber comunión. Va a haber pleitos. Por eso dice, primero perseveraban en la doctrina. Después, esto da como fruto la comunión los unos con los otros. Así es. Y después dice que perseveraban en el partimiento del pan. Y el partimiento del pan era el recordatorio que tenían de lo que Cristo hizo en la cruz.
Y finalmente perseveraban en ¿qué? La oración. Pastor, ¿pero qué no la oración es lo más importante? ¿Por qué no primero la oración? Si ustedes nos dicen ora. Porque si primero no sabes quién es Él, si primero no sabes su obra redentora, si primero no sabes lo hermoso que Él es, ¿cómo vas a orar con palabras de admiración? La oración no está centrada en nosotros, porque no se trata de nosotros. Se trata de lo que Él es y de lo que Él hace. Sí, Señor. Y cuando tú entiendes perfectamente la obra gloriosa de Cristo, sí o sí, querida iglesia, vas a orar de manera direccionada. Por eso la oración está en cuarto. No porque no sea importante, claro que lo es. Pero tienes que aprender primero a estar animado. ¿Cómo ora una persona desanimada? Pobre. Ni ora. No, que voy a orar, no tengo ganas de orar, mira. Pero cuando vemos la hermosura de su palabra y todo lo que Cristo es, y vemos la comunión y lo bello que es la iglesia, ay hermanos, estamos bien animados siempre. Sí, Señor. ¿Te pongo un ejemplo de esto? Vamos a ir a Hechos. Ahora vamos a estar en Hechos mucho. Hechos 3, dale la vuelta ahí. Y vamos a Hechos 3 para que veas cómo oraba la iglesia. En Hechos 4, vemos ahí que a Juan y a Pedro los quieren linchar también porque curaron un cojo. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Curaron un cojo y les dicen, Pedro le dice, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Y cuando ven eso, todos se amotinan por el relajo que había y querían lincharlos. Y es ahí en el 4:19, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, porque aquí estaban los judíos diciéndole, dejen de hablar eso. Dice, mas Pedro y Juan respondiéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar ni de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, ¿qué dicen? Les amenazaron. ¿A cuántos han amenazado alguna vez aquí? A nadie, gloria a Dios. Pero sí, no es nada agradable, ¿verdad? Y hasta miedo te puede infundir cuando las amenazas son muy graves. Fíjate, los amenazaron. ¿Qué les habrán dicho? Pues igual los meten a la cárcel si dejen de predicar este evangelio o se las verán con nosotros. Pero fíjate lo más glorioso. Dice, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. Versículo 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos, o sea, a la iglesia, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho, o sea, todas sus amenazas. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, líbranos de esto, oh Dios, somos tu iglesia. ¿Dijeron eso? ¿Qué dijeron? Soberano Señor. O sea, estaban diciendo, tú haces como quieres. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Sí, Señor. Fíjate cómo oraron. Vamos a seguir adelante por cuestión de tiempo. Versículos 29, fíjate, el 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y repréndelos. Son hijos del diablo. ¿Estaban orando así? No. ¿Cómo oraron? Dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Te das cuenta cómo oraban ellos? Porque habían perseverado en la doctrina de los apóstoles. Yo veo una iglesia muy animada aquí, a pesar de las circunstancias, porque sabían que el ánimo llega por la comunión que hay entre nosotros. No solamente al ser exhortados, sino también por la comunión que hay entre nosotros. Querida iglesia, no solamente con esas dos cosas llega el ánimo, sino que también llega el ánimo a través de pasar tiempo en este libro. Vamos a Hechos 20, al versículo 7, para que veamos lo que Pablo hizo. Versículo 7 de Hechos 20. ¿Lo tienes? Sí.
Ya pasó, exhortó a los discípulos, después anduvo con Timoteo, con Gallo, con Tíquico. Él nunca andaba solo porque él sabía que necesitaba esa comunión para estar siendo animado. Y el versículo 7 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Amada familia, lo que viene o lo que va a producir el ánimo en ti no solo es la exhortación, la comunión, sino también tu tiempo en la palabra de Dios. No viene de una manera sobrenatural, es tu tiempo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Señor nos enseña cómo vivir. ¿Has leído el libro de Proverbios? Sí. Tiene 31 capítulos, te lo puedes echar en un mes. Pero el libro de Proverbios es una enseñanza de cómo tenemos que vivir. O yo le digo, si quieres aprender a vivir, necesitas estudiar el libro de Proverbios. Porque es los consejos más extraordinarios que Dios le ha dado al hombre para que aprenda a vivir de una manera adecuada. Además de eso, la palabra de Dios, el contenido central de la palabra de Dios es Cristo mismo. Y si hay una persona animante en todo el universo, querida iglesia, se llama Cristo. Y entonces cuando nosotros abrimos las Escrituras, no la voy a abrir para saber más, no la voy a abrir para decir este versículo está bien para el hermano tal, ojalá que el pastor lo predique para que se le quite, y no la abro para eso, sino que cada que yo abro este libro, el objetivo principal que nosotros debemos tener es ver a Cristo y ver su belleza. Porque su belleza es lo que cautiva, su belleza es lo que nos lleva adelante, el ver cuán hermoso es Él, es lo que cautivaba a la gente. Dice la Biblia que Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, porque toda su persona, toda su excelencia es lo que cautivaba a la gente. Aún el apóstol Pablo, cuando él era todavía Saulo, que sabía un montón de las Escrituras, y saca su currículum y dice que era doctor de la ley, circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, perseguidor de la ley, saca todo un currículum de mucho conocimiento, pero no conocía a Jesús. Hasta que se lo encuentra y le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y una vez que tuvo ese encuentro, Pablo entonces puede escribir que el conocimiento de la excelencia de Cristo supera todo. Amén. Y Pablo puede escribir Colosenses, en donde dice que Cristo tiene la preeminencia. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Cristo tiene la preeminencia en todo. Y vemos que ahí, en toda la palabra de Dios, lo único que Pablo hacía era mostrar a este Cristo crucificado y resucitado.